Buenos días, estudiantes del tercer semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Regional de Guatemala. El día de hoy voy a explicar el tema de la exégesis del derecho penal. Ese tema está relacionado con la interpretación de la ley penal. En sí, la exégesis o interpretación de la ley penal es un proceso mental que tiene como objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador, teoría de la escuela exegética, o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. Según opinión del profesor Palacios Mota, la interpretación jurídica tiene como finalidad descubrir para sí mismo, comprender o para los demás revelar el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición legal. En el ámbito de la norma jurídica tenemos que entrar al tema de la interpretación. Este tema de la exégesis de la ley penal decimos entonces que es un proceso mental que tiene como objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una definición legal. Existen varios tipos de definición de la ley penal. Una de las clasificaciones más acogidas que ha tenido nuestro medio es la que se plantea desde tres puntos de vista: desde el punto de vista del intérprete, es decir, de quien realiza la interpretación. Tenemos la interpretación auténtica. La interpretación auténtica es la que hace el propio legislador en forma simultánea o posteriormente a que se cree la ley. Tal es el caso de la exposición de motivos de algunos cuerpos legales en las que el legislador emite una serie de comentarios acerca de cómo debe interpretarse determinada norma jurídica. Entonces la interpretación auténtica es la que hace el propio legislador en forma simultánea posteriormente a la creación de la ley. Es simultánea la que hace en la propia ley, ya sea en la exposición de motivos o en el propio cuerpo legal. Como ejemplo de esta tenemos el artículo 27 del Código Penal, incisos 2, 3, 14, 23 y 24, en la que el legislador explica qué debe entenderse por alevosía, premeditación, cuadrilla, reincidencia y habitualidad. Lo más importante de esta clase de interpretación es que es obligatoria para todos. Interpretación doctrinaria es la que hacen los juspenalistas, los doctos, los expertos, los especialistas en derecho penal, en sus tratados científicos o dictámenes científicos o técnicos que emiten. Tienen la particularidad de que no obliga a nadie a acatarla, pero es importante porque los penalistas que conocen y manejan la dogmática jurídica mantienen entrelazada la doctrina con la ley, la teoría con la práctica. Interpretación judicial o usual es la que diariamente utiliza el juez para aplicar la ley en un caso concreto. Esta interpretación corresponde con exclusividad a los órganos jurisdiccionales y la ejercitan constantemente al juzgar cada caso, por cuanto resulta ser obligatoria, por lo menos para las partes. Se considera que es la más importante y la más delicada. En tal virtud es conveniente que los jueces penales sean obligadamente especialistas en la materia, ya que de ellos depende en última instancia la aplicación de la recta y debida justicia penal, tarea que es por demás difícil, y cuando se hace con conciencia y con ciencia dignifica y ennoblece, de lo contrario corrompe y perjudica. Tenemos también dentro de ese tipo de la interpretación progresiva.
Esta se da cuando se hace necesario establecer una relación lógica e identificar el espíritu de la ley del pasado con las necesidades y concepciones presentes, de tal modo que sea posible acoger al seno de la ley información proporcionada por el progreso del tiempo. Esto mientras no sea necesario reformar, derogar o abrogar la ley, ya que la ratio de la ley siempre debe actualizarse. La analogía y la interpretación analógica. La analogía es la semejanza entre cosas e ideas distintas cuya aplicación se admite en algunas ramas del derecho, en el campo civil, mercantil, administrativo, para resolver un caso no previsto por la ley, mediante otro que siendo análogo o similar está previsto. Para que exista analogía, se requiere entonces de una laguna legal, es decir, de un caso que no esté previsto en la ley penal como delito o falta, y luego que exista otro que sí, estando previsto, sea similar o análogo al no previsto, y se pretenda juzgarlo de la misma manera, tratando de integrar, no de interpretar, la ley penal. Se dice históricamente que la analogía fue admitida en el derecho penal antiguo, principalmente en el derecho romano y canónico. Actualmente todavía es admitida en legislaciones penales como la ley de Rusia, Dinamarca, Rumania, Albania, China Popular, Corea del Norte y Hungría, donde se haya establecida en la ley. En Guatemala, en el artículo 7 del Código Penal, establece exclusión de analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Tiene como fundamento el principio de la legalidad del artículo 1, de tal manera que usar la analogía como un recurso para integrar la ley penal frente a una laguna legal es absolutamente prohibido, porque vulnera el principio de defensa o de reserva, que es la base de nuestro ordenamiento jurídico penal. A pesar de ello, aceptamos comprensiblemente que la doctrina y la jurisprudencia se muestran favorables a la aceptación de la analogía en el campo de eximentes y también de atenuantes de la responsabilidad penal, y en causas que extinguen el delito o la pena, por cuanto se trata de normas que no afectan las garantías jurídico-penales de la persona. En nuestra legislación se acepta la analogía en el único caso de que favorezca al reo, es el principio indubio pro reo. En cuanto a la interpretación analógica, la analogía ad bonam partem es la analogía a favor del reo. En cuanto a la interpretación analógica, esta es permitida como un recurso interpretativo que consiste en una interpretación extensiva de la ley penal, cuando buscando el espíritu de la misma encontramos que el legislador se quedó muy corto en la exposición del precepto legal. En este orden de ideas existe una sustancial diferencia entre la analogía y la interpretación analógica. En analogía existe ausencia absoluta de una disposición legal que regule el caso concreto, mientras que en la interpretación analógica sí existe un precepto legal que regula el caso de manera restringida, lo cual se desprende de su espíritu, por lo que debe interpretarse extensivamente sin caer en la analogía. La analogía por sí sola pretende integrar la ley penal cuando existe regulación penal para el caso concreto, lo cual es prohibido, mientras que la interpretación analógica pretende interpretar la ley penal cuando el caso está previsto, lo cual sí es permitido. Entonces, la diferencia entre la analogía y la interpretación analógica radica en que mediante la analogía se pretende cubrir o integrar la ley,
por la existencia de un vacío legal, utilizando una figura parecida, mientras que en la interpretación analógica lo que se hace es una interpretación extensiva de la ley penal. Eso significa que no existe vacío o laguna legal, sino que se utiliza la analogía para interpretar una norma en la cual el legislador se quedó muy corto en su explicación, y entonces se recurre a esta figura que es la interpretación analógica, extender el contenido de la ley penal para lograr su interpretación. En eso radica la diferencia entre analogía e interpretación analógica. Hasta aquí llegamos con esta pequeña explicación en cuanto a la interpretación de la ley penal. Espero que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Espero que pronto podamos vernos allá en la universidad. Mientras tanto, cuídense. Recuerden, manténganse en casa. Tomen todas las medidas higiénicas que amerita el caso. Nos vemos en una próxima oportunidad.